Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial a toda la gente que nos sintoniza a esta hora a través de KM440 Radio y Fiesta 95 FM en Southampton. Muchísimas gracias por siempre tenernos en sintonía. Cada martes tenemos para ustedes un tema muy interesante, el cual lo preparamos bastante bien para que ustedes tengan la mejor información, para que ustedes reciban los mejores datos y se puedan hacer una idea correcta de lo que nosotros queremos presentarles a ustedes en nuestro programa. Mi nombre es Dawis Buitrago y desde este momento empezamos en primera línea. Un saludo especial a la gente que nos sintoniza tanto en América Latina, en Europa, en algunas ciudades de España, desde donde sabemos que nos escuchan bastante, desde los Estados Unidos. Un abrazo muy especial. Hoy tenemos un tema que realmente da mucho que pensar, es un tema que permite muchísimas opiniones al respecto y es si debe existir la pena de muerte. Nos hacemos esa pregunta. La pena de muerte es una sanción jurídica considerada la más rigurosa de todas y consiste básicamente en quitarle la vida a un condenado mediante procedimientos y órganos de ejecución establecidos. Según Amnistía Internacional, la pena de muerte se aplica de forma discriminatoria, se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, los pobres y las personas con discapacidad psíquica. Algunos gobiernos la utilizan incluso para silenciar a sus oponentes. Cuando los sistemas de justicia tienen deficiencias y los juicios injustos están generalizados, existe siempre el riesgo de ejecutar a una persona inocente. No existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha producido la pena de muerte, o que se ha prohibido más bien la pena de muerte, no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. Todas las formas de ejecución son inhumanas. A menudo se defiende que la inyección letal es un método más humano porque al menos superficialmente parece menos cruel y salvaje que otras formas de ejecución como la decapitación, la electrocución, la cámara de gas o el ahorcamiento. Pero la búsqueda de una forma humana de matar a una persona debería verse como realmente es: un intento de hacer que la ejecución sea más aceptable para el público en cuyo nombre se realizan y que los gobiernos que ejecutan parezcan menos asesinos. Ese es el tema de hoy y voy a entrar directamente a saludar a mi equipo de trabajo que está repartido por diferentes lugares del mundo. Nos vamos a Colombia. Edison Montoya, un saludo cordial. Excelente, David, una excelente noche para el Reino Unido, para nuestra espectacular mesa de trabajo. Hoy tenemos un tema de reflexión y análisis dentro de lo que es la vida. La vida no es nuestra, la vida es una mecánica que ha venido a través de los ilustros años a tener una formación de existencia. El hombre tiene la responsabilidad social y políticamente de hacer de la vida una extensión de ella misma. A través de la historia hemos podido entender que quizás intereses o quizás creaciones de decretos y de leyes para fortalecer políticamente una sociedad ha creado que otros núcleos sociales no tengan igual de oportunidad. Quizás el costo de no administrar ese emporio del hombre ha hecho que exista la pena de muerte como ley. ¿Debe existir la pena de muerte? Hoy queremos reflexionar y ahondar dentro de este tema bien interesante y bienvenidos todos a este gran espacio. Gracias, Edison. Aquí en Londres tenemos a Ulises Maldonado, periodista e historiador. Ulises, un saludo cordial. Buenas noches aquí en Londres. Muy buenas noches para todos nuestros seguidores en KM440 y en Fiesta 95 FM en Southampton. Bueno, la historia de la pena de muerte viene desde la humanidad misma. Prácticamente es una situación que acompaña al hombre y se debate o se distingue en la polémica entre lo que se permite y lo que se prohíbe, y se sanciona lo ilícito con penas que pueden presentarse o bien misteriosamente en forma automática como de magia o de el maná ejercida por fuerzas misteriosas, por un rey, por un sacerdote, por un jefe,
Esto en cuanto a las sociedades antiguas. Ya luego entra la concepción religiosa, en la que el crimen se concibe como algo que es contrario al mandato de los dioses, y obviamente esta pena de muerte es la justificación de un intento para tratar de calmar o aplacar la cólera divina, y por eso se ejecutaban a los que se consideraban que habían atentado contra el dios o los dioses de la época en las más remotas civilizaciones primitivas. Esto como un preámbulo de lo que vamos a hablar hoy en el tema de la pena de muerte. Excelente, Ulises. Cambiamos de continente nuevamente, nos vamos a América Latina. Profesor Juan Pastén, profesor de filosofía, un saludo cordial. Buenas tardes allí en Chile. Hola, David, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes de acá y buenas noches para ustedes. Sí, bueno, como todos los martes, un tema bien interesante, un tema difícil en realidad, con la pena de muerte aún hoy, aun cuando en muchos países ya está suscrita, sigue generando bastante cosor. Tiene gente aún que está de acuerdo con ella, y también tiene detractores. Es un tema complicado que suele reaparecer como tema polémico, principalmente cuando suceden crímenes y asesinatos horrendos. Un tema con muchos detractores y con mucha gente a favor. Seguimos en Santiago de Chile, la periodista Sandra Rincón. Sandra, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dawis, para toda nuestra audiencia en América Latina y Europa, igualmente para nuestra mesa de trabajo. Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, el cual unifica el movimiento abolicionista mundial, moviliza a la sociedad civil, la opinión pública, dirigentes políticos, abogados, entre otros, el fin de apoyar el llamado a la abolición universal de la pena de muerte. Igualmente, este día fomenta y consolida la conciencia política y general del movimiento mundial contra la pena de muerte. Recordemos que más de 160 estados, miembros de las Naciones Unidas, han abolido ya la pena capital o no la ponen en práctica. Sin embargo, aún muchos países tienen un gran número de reos que esperan su ejecución. México es un firme opositor de esta práctica. Muy bien, Sandra, pues entonces entramos directamente en el tema y me gustaría ir directamente a Colombia con Edison Montoya. Como decía Sandra, alrededor de 160 estados ya han abolido esta práctica, pero ¿por qué en la actualidad algunos países que se muestran al mundo como ejemplos de democracia siguen aplicando la pena de muerte, Edison? Gracias, David. Bueno, la pregunta indicaría que hay que encontrar una causa. Yo creo que políticamente hemos establecido dentro de nuestra sociedad de que tal vez en nuestra verdad o nuestra necesidad de que exista el cumplimiento de una manera haga que el otro se convierta en una oposición que hay que matar. Lo hemos visto a través de la historia con grandes filósofos, lo vimos con Sócrates, lo vimos con Jesús, lo hemos visto con grandes cantantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquella condición que está en contra de un decreto hace que se dé muerte como contradictoria al oponente. Esa sería la vertiente que no hemos podido establecer, que hace que muchos países hoy aún tengan la pena de muerte como ejecución. Lo lamentable es que vemos que hay países en Medio Oriente, por ejemplo, donde aún ejecutamos con pena de muerte el homosexualismo. O hacemos, por ejemplo, que aún un estado de infidelidad se pague con pena de muerte. ¿Cómo podemos establecer, por ejemplo, que en un año como el año 2020, que es un año de la pandemia, se ejecuten 246 registros hacia una condena a muerte? Que China, al día de hoy, sea quien ejecute más penas de muerte, pero que no se estén registradas. Ni siquiera Amnistía Internacional sabe cuántos condenados hay en China a muerte. Y pueden ser condenados
por alguien pensar diferente al gobierno, por alguien generar o discutir dentro de una asamblea algo en contra de él. Todas esas ejecuciones hacen que hoy, por ejemplo, Irán tenga 246 ejecuciones registradas, y de ellas hay mujeres, porque muchas han abandonado la religión. En Arabia Saudita tenemos 27 ejecuciones en el 2020, cuando no había un paro a nivel mundial por la pandemia. Y Estados Unidos llega a 17 ejecuciones en el 2020. Este punto, para poderte responder, Dawis, implica que nosotros, dentro de nuestra memoria, aún estamos ejecutando una ley en oposición a la aniquilación. Y lo que va a invitar el programa es establecer si es necesario trascender ese punto de vista, e históricamente qué ha venido pasando, si muchos países han necesitado nuevamente que se cumpla una pena de muerte y se crea una ley para ello, o si antes muchos países han venido determinando que no exista pena de muerte como ejecución. Eso nos va a invitar hoy al espacio de esta noche. Profesor Juan Pastén, hablemos un poco acerca de no historia, sino cómo ha sido interpretada filosóficamente la pena de muerte por parte, digamos, de los grandes filósofos, igualmente en las diferentes edades. Sandra, bueno, tal como decía muy bien Edison, filósofo por excelencia, tal vez el más reconocido a través de la historia de la humanidad, Sócrates, sufrió en carne propia, digamos, esta aplicación de la pena de muerte. Ahora, en términos, bueno, ahí vamos a mencionar un poco a Sócrates un poco más adelante, pero desde el punto de vista filosófico, obviamente que hay disímiles opiniones, pero siempre va a prevalecer la preservación de la vida, ¿no es cierto? Este concepto de muerte como tánatos, como término, como fin de la existencia de manera agresiva, violenta, que es la pena de muerte, siempre va a ser cuestionada por una diversidad de temas, por el análisis que hay, el análisis legal, penal, ético, moral que se haga de la situación que dio origen a la acusación y al castigo a una persona X o personas X, hasta el punto de llegar a aplicarle esta sanción tan extrema, hasta situaciones que muchas veces no quedan del todo claros respecto a estos crímenes, con si hubo real o total participación de esas personas o hubo más involucrados, etcétera. Siempre hay cuestionamiento respecto a ella en términos tanto penales, donde entra ahí en juego lo que es la filosofía del derecho, y también en términos éticos y morales. Ulises, tú como historiador, ¿se conoce, digamos, de dónde surgió la pena de muerte históricamente? Bueno, hay muchas versiones en la antigüedad. Empecemos por Israel, el antiguo Israel, porque es que allí hay una especie como de simbiosis entre religión y legislación, y pues no se distingue una frontera entre estas dos cosas. Las bases de la ley judaica se encontraban, por un lado, en la Torá, la ley propiamente judía, y el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y con todo ello, la influencia también de la legislación de Mesopotamia, que era evidente con el Código de Hammurabi. Y esto demuestra el famoso peso de la conocida y famosa ley del talión. La pena de muerte estaba establecida para los delitos como la idolatría, la blasfemia, las prácticas adivinatorias, el incumplimiento por no guardar el sábado, por ejemplo, en la comunidad judía, y un total de 35 casos donde la pena de muerte se aplicaba si se demostraba una clara intencionalidad, cuando existía lo que se conocía como premeditación, y así se muestra en el libro del Éxodo 21:12. Y por eso también se podrían entrar en cuestiones de fe con el tema de los 10 mandamientos, que se presentan como un punto de referencia para poder entender un poco la legislación posterior sobre lo que pasaba en el mundo hebreo, y más tarde con la trascendencia que se da en el marco de la cultura cristiana. Y según la tradición judía, pues este decálogo fue recibido
por el Dios de los hebreos, Yahvé, y Moisés en las tablillas, en las tablas de la ley, tras la liberación del yugo opresor del faraón Ramsés II en Egipto. Y todos estos elementos, por ejemplo, en el 5º mandamiento, no matarás, y todos estos elementos que se van dando y configurando como lo que se podría dar como el primer referente de lo que sería la ley o las leyes que tienen que hacer o que tienen que ver con el tema de la pena de muerte para este tipo de conductas que les referencié como la idolatría y la blasfemia y todos estos elementos que se fueron dando. Grecia tiene otro tipo de manifestación en cuanto a este tema, porque pues su sistema de ciudades-estado hacen que el proceso sea un poco diferenciado, a pesar que también se produce una legislación arcaica y arbitraria en este sentido, a pesar de que los ciudadanos libres podían presentar pruebas para defensa si se consideraba que habían cometido algún delito considerado que era atentatorio contra la voluntad de los dioses. Y por eso la figura, por ejemplo, de Séneca es bastante importante en la visión que él tiene desde el punto de vista estoico, y en esto sí, de pronto le pido el apoyo a Juan, el estoicismo moralizante que se fue imponiendo en la Grecia de aquella época. Y en Roma, pues con el tema del derecho romano, que quizá también tiene una serie de variantes que castiga varias conductas de la sociedad, y el famoso derecho romano, en donde en los tiempos pues se admitía algunas cosas y se castigaban otras, pero uno de los principios que pesa y que prácticamente es el determinante para entender cómo fue que fue condenado Jesucristo es el lanzamiento a un precipicio, por ejemplo, como castigo, la crucifixión, ¿sí?, la decapitación y la condena a hacer o a enfrentarse a fieras en el circo romano, para decir más o menos el referente antiguo de lo que se podría dar como ambiente de lo que se considera pena de muerte. Excelente, Ulises. 8:19 a.m. Recuerden, estar en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres, y Fiesta 95 FM para Southampton. Estamos en directo a esta hora. También quiero saludar especialmente a la gente que nos escucha a través de nuestro podcast en iVoox y Spotify, donde el último programa lo escucharon más de 1,200 personas, con lo cual sigue creciendo nuestro podcast, y eso es algo que nos llena de muchísima alegría y nos muestra el camino para seguir adelante con estos programas. Bueno, quiero seguir y aprovechar que estamos hablando de la historia y que Sandra introdujo este tema de la historia, para ir con Edinson. Edinson, la pena capital ha sido aplicada a lo largo de toda la historia de la humanidad. La diferencia es que ha pasado de alguna manera de métodos extremadamente violentos a mecanismos de ejecución que, digamos, entre comillas, son menos severos. ¿Por qué no nos explicas un poco esos cambios que han habido a lo largo de la historia de lo que ha sido la evolución de la pena de muerte o la pena capital? Muy interesante entender el desarrollo como evolución, como estética y como mecanismo de igualdad. Ese es nuestro contexto. Y nosotros no podemos llegar a una edad moderna, a una edad contemporánea, donde existe tecnología y aún usando la guillotina, aún usando mecanismos como el apedreamiento, como lanzar un precipicio, incluso como lanzar un muro de concreto para poder dar pena de muerte. Llegamos a un punto donde la edad moderna nos permitió conocer a través de la tecnología como la electricidad, que quizás la silla eléctrica era un mecanismo de ejecución un poco más discreto. Dentro del desarrollo, digamos, de ser contemporáneos con el desarrollo de las cosas, de los métodos, viene finalizando la inyección letal como un mecanismo para decir, en 1 minuto y medio va a pasar toda su pena, no como antes, donde se utilizaban métodos prácticamente de degradación, como la muerte lenta. Alguien que condenaban a muerte
lo que querían es darle sufrimiento. Ese método vino a ser, digamos, dentro de un aspecto filosófico, la ética, el buen morir. Y en ese buen morir hubo ese desarrollo de poder empalmar a que en la edad moderna se ejecute bajo una estructura tecnológica, digamos, un poco más moldeable, justa al que va a ser ejecutado. No obstante, como muy bien David decía, la condición es saber si es el progreso del método lo que nos puede engañar de establecer si la pena de muerte existe en realidad. Porque si lo vemos, y termino en esto respondiéndole a David, si venimos viendo las ejecuciones, como le explicaba en mi espacio anterior, muchas ejecuciones han sido por homosexualidad, por contradicciones políticas. Estados Unidos ha venido haciendo ejecuciones por asesinos, y hay países que vienen ejecutando precisamente la pena de muerte por igualdad de sangre, por asesinatos, pero no todo ha sido así. Muchos han sido porque se requieren de una religión, y lo que queremos es saber si en nuestro desarrollo evolutivo no es el método, sino la necesidad de darle una solución a que no sea una pena de muerte la ley que pueda corregir una conducta humana. Juan, filosóficamente y psicológicamente se conoce de pronto cómo afectaba esa pena de muerte a las víctimas, digamos, antes de ser ejecutadas, y a las mismas familias en cuanto a la parte emocional. Bueno, obviamente que la muerte en cualquiera de sus manifestaciones genera una serie de situaciones aflictivas para quienes son afectados por ella, ¿no es cierto? Ya sea directa o indirectamente, familia, amistades, personas cercanas. Sí afectan emocional, mental y valóricamente a una diversidad de personas, y de ahí viene, como yo lo planteaba hace un momento, este cuestionamiento y esta polémica respecto a la aplicación de esta medida tan extrema, y principalmente por las repercusiones que tiene tanto para los afectados, directa o indirectamente, como señalé, como para la sociedad en su conjunto. Y a propósito de lo mismo, yo quiero tomar un elemento de la aplicación de esta pena de muerte en la antigua Grecia, en Atenas. Bueno, todos sabemos que del mundo griego se debería mucho de los pensamientos, los ideales, las leyes y una serie de otros elementos que han conformado lo que es nuestras ciencias naturales y sociales. En la antigua Atenas, del siglo V antes de Cristo, V, tenía una forma de establecer esta condena de manera bien peculiar, yo diría, y bueno, fue lo que afectó entre otras cosas a Sócrates. Recordemos, para quienes no lo saben, Sócrates fue ajusticiado, fue condenado a muerte por una diversidad de acusaciones que se le hicieron mañosamente, diría yo, alevosamente, que se pueden resumir en tres. Lo acusó de corromper a la juventud, entre otras cosas, por hablarle de cosas o hacerle despertar ideas que iban contra el sistema o contra lo establecido. Se lo acusó de negar, como decía Edison, a los dioses establecidos, a los dioses impuestos, a los dioses de la época, mitológico principalmente. Y la acusación mayor era de atentar contra la ley y la Constitución de Atenas. Fue finalmente, después de un juicio, encontrado culpable, y a lo que quería llegar es que la Constitución de Atenas establecía que el acusado, la persona que era encontrada culpable de un delito grave, como en este caso, para Sócrates, tenía la opción, había tres opciones de elegir, entre tres opciones cuál era la forma de aplicar su castigo, y las opciones eran pagar una elevada multa a los acusadores o al Estado. La segunda opción era el ostracismo, que conocemos como el destierro, ¿ya? El destierro, que lo conocemos bastante acá en Latinoamérica, lo conocimos, y finalmente era la prisión o el presidio perpetuo. El acusado, el encontrado culpable, tenía la opción de elegir entre esas tres opciones. Si no elegía ninguna de estas opciones, cosa que rechazó Sócrates, porque, entre otras cosas, elegir una de esas tres opciones significaba reconocer de que era culpable,
él no eligió ninguna de esas 3 opciones y no quedaba más que aplicar la pena de muerte, que en la antigua Grecia en Atenas, era beber una hierba venenosa llamada cicuta. Es interesante este aspecto. Y además, no solo Sócrates fue el primero de los filósofos, pero yo agregaría 2 más. Giordano Bruno, del que he hablado en un programa de atrás, que fue justiciado por la Inquisición Católica en el año 1600 por 3 versos, tener la osadía de decir o de plantear de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era un planeta más dentro de una galaxia y un sistema solar. Y además yo agregaría una mujer, a Hipatía de Alejandría, que fue ajusticiada, lapidada por el Imperio Romano, acusada también de establecer leyes y proponer ideas o pensamientos distintos a lo establecido. Ok, vamos a una pausa comercial y ya regresamos nuevamente en Primera Línea a través de KM 440 Radio y también 95 FM Fiesta. Ya tenemos las 8 de la noche con 30 minutos en el Reino Unido. Una pregunta para el historiador Ulises Maldonado. Ulises, ¿se conoce en algún momento el papel o la posición de la Iglesia Católica o de otras religiones frente a la pena de muerte? ¿En algún momento hubo resistencia, hubo revelación o algo? No, yo creo que al contrario, uno de los fenómenos que se dio es exactamente la complicidad de la Iglesia. Y voy a ir como marco de referencia a un poco hacia la Edad Media, en donde prácticamente la Iglesia controlaba todo y los señores feudales, debido a la inacción del Estado, aplicaban su propia jurisdicción. Es decir, en cada feudo existía una ley impuesta por el señor feudal y en términos generales diremos que se implanta una pena de muerte para una amplia variedad de delitos y se produce una especie de fusión entre ese penalismo eclesial con su visión redentora de penas y la asimilación del derecho romano del siglo XIII en los reinos que fueron cristianos, aplicando lo que se conocía como el retribucionismo penal, que consiste en aplicar el castigo proporcional a una gravedad de la infracción, y por eso se destaca uno de los códigos que más, si se quiere, se resalta, el Código de Justiniano, que plantea la pena capital para una larga lista de delitos que, si bien se eliminan penas como la lucha de los gladiadores, se establecen otras como asuntos religiosos a consecuencia de la gran influencia que tenía la Iglesia en la sociedad medieval. Ya en el siglo XII, por ejemplo, se legisló sobre cómo se tenía que imponer o colocar la pena de llevar a la hoguera por el delito de herejía, primera pena promovida por la Iglesia. En Francia, por ejemplo, en este mismo siglo se estableció el famoso Tribunal de la Inquisición con el objeto de perseguir la herejía albigense. Posteriormente los reyes católicos en España implantarían en el año 1478 el famoso Tribunal del Santo Oficio para los reinos de Castilla y Aragón. Es decir, la Iglesia ha tenido un enorme peso en el tema de la pena capital, y a pesar de que se ha criticado eso y que hoy la misma Iglesia condene el tema de la pena de muerte, fue una de las primeras y más importantes promotoras de la pena capital en la Edad Media. Bueno, 8 de la noche, 33 minutos. Yo quiero preguntarle a cada uno de los miembros de este panel, ¿cuál para ustedes es la forma más severa que se ha aplicado a lo largo de la historia para quitarle la vida a una persona? Y quiero empezar por Juan Pastén en Santiago de Chile. Bueno, yo creo que toda forma de aplicación es severa, ¿ya?
independiente de que algunas sean más drásticas, más corporales y otras sean más rápidas, etcétera, o tal vez imperceptibles de alguna manera por los justiciados. Yo creo que toda forma de justiciar, de aplicar la pena de muerte es severa. Y sobre todo por como le decía un poco a la pregunta de Sandra, por todo lo que rodea en torno a la persona que es a la cual se le aplica este castigo severo. Sí. Y a las personas que le rodean y a quienes son testigos. Es decir, acá en Chile, por ejemplo, se aplicó la pena de muerte hasta el año 2001 y siempre, cada vez que se aplicó, siempre estaba recargado de una morbosidad de los medios de comunicación en torno a la situación, entrevistas a personas cercanas, familiares, que hacía todo una escena muy dantesca, diría yo, que más envolvía esta situación en una instancia de disvalores, ya, de disvalores más que de exaltar lo positivo, y la ejecución misma pasaba como a segundo plano respecto de todo el ambiente dantesco y trágico y doloroso que le rodeaba. Perfecto, pues entonces cambio la pregunta, en este caso para Edinson, ¿cuál era la forma más violenta, más inhumana que ha existido a lo largo de la historia para usted? Cualquier tipo de violencia es la necesidad de saber que no tenemos el manejo de nuestra fuerza interna. El toro de Falaris, Dawis. El toro de Falaris se le atribuye precisamente a Falaris, que era un tirano en Sicilia, donde su método de tortura fue el diseño de un toro de bronce de tamaño real, hueco por dentro, donde la persona la introducían en el interior del toro, la tapaban y la colocaban sobre leña a arder, y tenía una especie, digamos, de trompeta que hacía que cada que él gritaba de dolor porque estaba desnudo sobre un toro de bronce que ardía al rojo vivo, él gritaba y veían cómo el toro podía bramar, y la gente iba al espectáculo para escuchar bramar el toro. Ese punto de burla, de aniquilación, sobre todo de los tiranos por estar en contra de un pensamiento, ha sido la retribución de la necesidad de trascender, no la ley como justicia, sino como una justicia de igualdad, porque quizás es la enseñanza de saber distribuir dentro de todos nosotros bajo una igualdad que es el servicio de la ley. Para mí ha sido el toro de Falaris, Dawis. Creo que ha sido trágico que la historia humana lo tenga en cuenta. Tremendo. Sandra Rincón. Bueno, yo creo que cualquier situación o cualquier acto, digamos, que genere violencia de este tipo, yo creo que hay que siempre estar en contra. Primero está por encima los derechos humanos, aunque en esa época de la que estamos hablando no se tenía en cuenta esto. Sí. Pero ya actualmente es un acto, digamos, el cual debe ser condenado de manera reprochable, más que el delito, sea el que sea, ¿no? Jurídicamente sí. Lo hablo desde esa óptica y prácticamente desde el ámbito social, David. Excelente, Sandra. Ulises. Bueno, yo lo voy a enfocar pues desde este punto de vista. Entiendo que cualquier tipo de pena de muerte pues no es algo que se justifique, pero también a veces la situación se voltea, la moneda se voltea. Y con esto quiero hacer referencia a un cirujano francés, Joseph Ignace Guillotin, quien se inventó la guillotina en el famoso llamado Reino de la Guillotina, como instrumento para ejecutar a la monarquía, a los reyes, a los nobles en la Revolución Francesa, que probaron la utilidad de este citado instrumento, y uno de ellos fue el monarca Luis XVI y su esposa María Antonieta. Hasta más tarde, en torno a más o menos, se recoge que entre 1793 y 1794 se le conoce como la época del terror, fueron pasados por la guillotina unos 40.000 personas. Y obviamente uno de los principales promotores de condenas a muerte, Robespierre, también fue pasado por la guillotina. Es decir, para mí es un poco
llamativo el asunto de ver que, a pesar de que se promueve la pena de muerte, también terminamos siendo víctimas del mismo invento, víctimas de nuestra propia, diría yo, conducta y anticonducta, y por otra parte, pues, utilizar elementos como los garrotes viles de los referenciados, por ejemplo, en las crónicas del siglo XVII de Jerónimo Barrio Nuevo. Un garrote vil que era un instrumento a 2 vueltas de tornillo que en un abrir y cerrar de ojos estaba prácticamente quitando la vida a una persona. Y obviamente esto suponía un avance, entre comillas, de sensibilizar el castigo con la pena de muerte al sustituir a la horca en la España del siglo XIX. O sea, es algo irónico y algo contradictorio, pero no veo razón de por qué obviamente tenga que existir la pena de muerte, pero en cada sociedad, en cada época histórica, cada régimen, cada mandatario, cada gobierno o estado dictaminaba cómo se podía castigar a quienes, entre comillas, infringían las normas. Y por eso me llamó mucho la atención este tema de la guillotina. Primero porque, pues con ello, se mueren víctimas de su propio invento. Sí, tal como dice muy bien Ulises, bueno, todas estas formas de aplicar una diversidad de maneras de aplicar la pena de muerte es, yo diría, para mí, desde mi perspectiva, es dramática y patética. Bueno, en el caso acá de Chile, como decía, se eliminó, se proscribió por completo en el año 2001, a través de la Cámara de Senado y durante el gobierno de Ricardo Lagos, y la última vez que se aplicó la pena de muerte fue el año 1985. La forma de aplicar acá la pena de muerte es a través del fusilamiento, donde 12 gendarmes se le llama acá, quienes cuestionan a los presidiarios, 12 gendarmes se encargaban de aplicar, de fusilar. Uno de esos 12, solo uno de ellos tenía balas de salva. Esta como una manera de que no hubiera remordimiento y pensar cada uno de estos 12 fusileros que en realidad tenía su fusil las balas de salva. Y además, y en me gustaría, bueno, que un poco devolver la pregunta que decía Dawi a nosotros, pero también incorporar a Sandra. Existía cuando se aplicaba la pena de muerte, se invitaba a un periodista de cada medio escrito o radial, bueno, antiguamente radial y ahora televisivo últimamente, a que fuera testigo. Fue testigo presencial de la aplicación de esta ajusticiamiento. Y mi pregunta para ambos, ¿ya? ¿Ustedes habrían aceptado ser testigos en este caso de un fusilamiento? Bueno, excelente pregunta la que nos haces, Juan. Bueno, en el caso mío particular como periodista, evidentemente tengo la obligación de asistir y de verlo no como lo que está sucediendo, como un asesinato o la manera de ejecutar a alguien, sino que lo tengo que ver como mi deber de explicar lo que está sucediendo, de mostrarle al mundo lo que está pasando, con lo cual yo evidentemente en el ejercicio de mi profesión, por supuesto que sí lo haría. Y queriendo dar parte también de la pregunta que les lanzaba a ustedes en relación a cuál era el método más violento que yo consideraba en el sentido de cómo quitarle la vida a una persona, yo quiero decir que para mí el empalamiento era tal vez uno de los métodos más violentos del que tengo constancia. Para quienes no lo saben, consiste en introducir una vara por el orificio anal y sacarlo por la boca, y luego colocar a esta persona, a dejarle morir lentamente en esa vara durante horas y durante días incluso. Así que espero responder a la pregunta que nos hacía Juan. Se lo dejo a Sandra. El caso mío, lógicamente lo haría, pero lo haría de manera responsable, muy objetivamente, sin convertir esto en un espectáculo y sin amarillismos, porque muchas veces
hay colegas que caen en ese error de cuando están, digamos, en una situación grave que se presenta, digamos, se comete o se da un suicidio, para el caso de muchos colegas allá en Colombia, en donde se convierte eso como un espectáculo, digámoslo así, de pacotilla. De verdad que es una situación muy dura para uno, creo. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en orden público en Colombia, y créanme que para mí eso fue una situación muy dura, ver, digamos, personas asesinadas en los años 90 y en el 2000. Pero sí, como periodista habría que hacerlo, pero de manera responsable, objetiva y con mucha ética. Muy bien, 8 de la noche, 45 minutos. Estamos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido, y también a través de Fiesta 95 FM. Nos escuchan en Southampton en directo a esta hora. Quiero ir con una pregunta para Edinson. Básicamente hemos hablado sobre la historia de lo que ha sido la pena de muerte, pero nos falta cerrar ese punto hablando un poco de lo que ha sido la abolición de la pena de muerte. ¿En qué momento se produce la abolición de la pena de muerte en algunos países y deja de considerarse una manera de castigar a quien comete un delito? Empezamos bajo un pacto internacional de los derechos civiles y políticos en el año de 1966. Se quiso empezar a nivel de derecho internacional a aplicar la pena de muerte de una manera restringida. Delitos más graves, en casos legalmente que sean previstos al delito, y que sea por un juez competente, que sean delitos graves de lesa humanidad. Allí el derecho internacional empezó por lo menos a restringir un poco lo que era la condición de abolir la pena de muerte. Se está tratando de establecer el manejo de la normatividad y la aplicación de la ley, no en el punto ejecutorio, sino en el punto de restablecer socialmente al ser humano. Y por eso empezamos a darnos cuenta que se empiezan a tomar derechos necesarios de establecer que la vida tiene valor. No obstante, hay un tema interesante de dar a conocer, y es que dentro de este derecho internacional, después de 1966, se ha abolido totalmente alguna ejecución hacia un menor de edad. No se puede ejecutar a un menor de edad, ni se puede llevar a una prisión perpetua. Todos los países del mundo firmaron el acuerdo, pero si investigamos desde el año 1990 hasta ahorita el 2021, países como China, la República Democrática del Congo, Irán, Nigeria, tienen establecidos que han ejecutado menores de edad. Pakistán, Arabia Saudita, Sudán, incluso Estados Unidos ha ejecutado penas de prisión a niños. Y vemos que Yemen, por ejemplo, a través del radicalismo de convertir a su propia religión, ha establecido muerte a los niños, y hay una convicción establecida a nivel internacional. ¿Qué termino diciendo con ello? Que por lo menos nos damos cuenta que es necesario restablecer un patrón de conducta humana a través de una sociedad, y que la ley, como un principio filosófico, tiene que ser ejecutada bajo ese principio de poder dar igualdad a todos nosotros. Y bajo ese principio de igualdad, los países han venido restringiendo toda la utilización de la pena de muerte. Por eso, en todos estos países, como sobre todo Estados Unidos, que se infligen pena de muerte a asesinos, lo que queremos establecer es qué estudio, qué políticas y qué contextos deben favorecer a que el ser humano no tenga que llegar a ese mecanismo de usar la ley contra la propia vida. Juan, ¿qué consecuencias podría traer la pena de muerte para un Estado? Se habla de argumentos como a favor, que aluden a una mejor rentabilidad económica de la pena de muerte. Pues muchas veces el Estado ni los ciudadanos deben costear el mantenimiento en las cárceles, igualmente a los asignados por delitos graves. Sí, claro. Bueno, tal como decía, como hemos dicho todos prácticamente, este tema de la pena de muerte no es una situación fácil de examinar, ni estar en una posición tan extrema de decir sí o no.
ya tiene sus diversos bemoles, perspectivas, y una de ellas es que sucede con estas personas si, bueno, que si, como la mayoría de los países occidentales, principalmente, la excepción está en estos países del asiático y del Medio Oriente, como señalaba Edison, donde sigue en gran medida aplicándose, y África también, algunos países, qué consecuencias tiene acá en América, en este mundo occidental, como se le suele llamar. Prácticamente no existe la pena de muerte, pero está la situación que se hace con esto, porque los crímenes no precisamente han disminuido, sino que no sé si ha aumentado, no sé la estadística al respecto. Desde en Chile, por lo menos, yo diría que no ha disminuido con la prescripción, ¿no?, de la pena de muerte o la abolición. Se mantiene, yo creo que la misma medida. Entonces, hay obviamente un pecunio, ¿ya? Un tema económico ahí de por medio que que cada estado debe costear. Y que pasa además con personas que no se les aplica la pena de muerte, pero son castigadas. En este caso, en Chile, la pena máxima es de 40 años, que se llama el presidio casi perpetuo, pero también existe la posibilidad que a los 25 o los 30 años se examine la situación de estas personas, e incluso podrían salir hasta en libertad. Ahí, pues, como te digo, hay varios elementos ahí a considerar, y tal vez, no sé, pues alguien dice por ahí, bueno, pero en situaciones extremas, demasiado extremas, a lo mejor hay que abrir una puerta para que sí se aplique esta pena de muerte. Bueno, eso, como he dicho, está sujeto al cuestionamiento. Y al respecto quiero considerar en términos religiosos, cristianos, como lo que prevalecen acá en América Latina, principalmente la Biblia, en una carta de Pablo, la carta a los Corintios, señala específicamente, dice que algunos aducen como una forma de justificar la pena de muerte en situaciones muy puntuales. Señala, leo textual, hay situaciones que ameritan redimir el alma mediante el sacrificio del cuerpo, cierre de comillas. A veces la iglesia cristiana parece como muy contraria a la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, este tratado, esta epístola de Pablo, parece que apuntaría que en algunas situaciones extremas podría ser aplicada. Ulises, ¿por qué es que de pronto se debería estar a favor de la pena de muerte? Históricamente, ¿se conoce algo sobre este tema? Bueno, eso es una pregunta que tiene de pronto varias interpretaciones. Hay el debate de si se está a favor o se está en contra, y todo depende también de los intereses del Estado o de cada sociedad y elementos que puedan considerarse como justificantes para aprobar o consentir la pena de muerte o viceversa. Y el siglo XX presenta varias características, y uno de ellos es prácticamente desde los mismos estados. Miremos los totalitarismos o las dictaduras, empezando por la misma, yendo un poco hacia atrás, la misma Alemania nazi y la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, donde se utilizó la pena capital para eliminar cualquier atisbo de oposición política, elemento racial o ideológico. Es decir, el Estado como tal promueve esa pena de muerte, y lo hacía, por ejemplo, en Alemania, las famosas cámaras de gas en la Alemania del Tercer Reich, o los famosos Gulag, término que hace referencia a los campos de concentración forzadas distribuidos en la Unión Soviética, en lo que era la Unión Soviética bajo el régimen de esa época. Y obviamente la sociedad actual está desarrollando una nueva serie de nuevas, entre comillas, necesidades para castigar a quienes de pronto, según la norma, infrinjan
esas normatividades o esas leyes, la creación de servicios, por ejemplo, de espionaje contra el terrorismo, contra la intención, por ejemplo, de levantarse o subvertirse contra la insurgencia, contrainsurgencia, por ejemplo. Y lo vivo, y lo veo, y voy a ir ya más hacia adelante, Colombia. El tema de los falsos positivos es una pena de muerte, entre comillas, disfrazada o maquillada, en donde el Estado mismo, consciente que existe esa situación, desde la implementación de ese tipo de conducta por parte de las fuerzas legales, entre comillas, constitucionales, en este caso ejército y policía, que permiten en alianza o en conestando la conducta de grupos paramilitares que son los que se encargan de implementar asesinatos selectivos a gente que de pronto, o a sociedades o a parte de la sociedad que no está de acuerdo con el régimen vigente, el régimen político, económico y social vigente. Y como lo cuestionan, pues prácticamente son castigados de esa manera. Y el referente está en lo más reciente con las protestas que se dieron en este año, y en donde hoy estamos viendo que muchos de los chicos jóvenes están apareciendo mutilados, descuartizados, desaparecidos, en una acción macabra de pena de muerte ilegal puesta por el Estado. Entonces hay que mirar y referenciar que en cada etapa y en cada situación histórica, prácticamente, a pesar de que el Estado y la Constitución política colombianas, para hablar solo de Colombia, no están o no tienen como marco legal que la pena de muerte sea legal, al contrario, se condena la pena de muerte, pero de manera ilegal, sí, y clandestina, se mata a quienes están en contra de un régimen político, económico o social. Así es, son los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales, como se les conoce también. Según la Justicia Especial para la Paz, 6.402 personas fueron asesinadas de esta manera en Colombia entre el 2002 y el 2010 como mínimo, que se tenga referencia. Pero no solo en Colombia ha pasado esto, los regímenes en toda Latinoamérica siempre han utilizado esto, Edinson, como arma política, ¿no? El asesinar de esta manera, aunque no exista incluso la pena de muerte en esos países, pero la han utilizado como arma política contra sus detractores. Es que tenemos que establecer que si hacemos una estadística podemos encontrar en un breve análisis que la pena de muerte ha sido ejecutada sobre todo en crímenes que van en ideas políticas contrarias, en ideas religiosas contrarias y en adjudicar una propiedad sobre un bien ajeno. Son condominios estructurales de la política social. Otros regímenes de pena de muerte, del asesino en serie, el violador de niños, del asesino de mujeres, viene a establecer como casi un odio colectivo a una figura social. Pero si vemos, la pena de muerte se utilizaba más por beneficios políticos, y eso es lo que queremos como analizar y establecer, si ha valido la condición de adjudicar un establecimiento de una diferenciación sobre otro por una idea, por un pensar diferente. Y eso ha sucedido en Latinoamérica. Todo aquel que sabe que políticamente no somos del régimen empiezan a establecer una pena de muerte impuesta y lapidada como se encuentran ahora. 8 de la noche con 58 minutos en el Reino Unido. Vamos a una pausa y ya regresamos nuevamente en Primera Línea. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Muy bien, 9 de la noche, 1 minuto. Les enviamos un saludo muy cordial a toda la gente que nos está sintonizando a esta hora a través de Fiesta 95 FM en Southampton y KM 440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido para todos ustedes.
Y bueno, estamos hoy tocando este tema tan interesante como es la pena de muerte. Nos hemos preguntado si se debe o no aplicar la pena de muerte. Hemos hecho en la primera parte del programa un análisis histórico de lo que ha sido la pena de muerte. Luego en la segunda parte hemos hablado acerca de la abolición de la pena de muerte y otros aspectos relacionados con la pena de muerte también en niños. En esta última sección nos quedan aproximadamente 25 minutos de programa. Vamos a intentar un poco dar opiniones sobre diferentes aspectos relacionados con la pena de muerte y para esto, cuando estábamos preparando el programa, cuando decidimos poner este tema sobre la mesa de trabajo, Juan Pastén desde Chile nos contó de un caso muy particular que había sucedido en Chile y quisiera pues que empezáramos a discutir un poco sobre ese tema concreto, Juan. Sí, Dawis. Bueno, acá en Chile fue famoso. Bueno, como yo mencioné anteriormente, desde que se generó la pena de muerte acá, que se empezó a aplicar en el año desde 1890, y la última ejecución en realidad se produjo en el año 1985, en 58 oportunidades. Se produjo fusilamiento de una o más personas directamente. El año 1960 se ocurrió un crimen feroz, ¿ya? Y que fue el que ha causado en Chile mayor polémica, del cual se han escrito libros, revistas y películas, se han hecho, y que se denominó el Chacal de Nahuel Toro, ¿ya? Nahuel Toro es una localidad muy pequeña, rural, campesina, al sur de Santiago de Chile, hacia el sur de Santiago de Chile, cerca de la ciudad de Chillán. Bueno, en 1960 una persona, un campesino de muy escasos recursos sociales, económicos, intelectuales, analfabeto, en un estado de ebriedad extrema, asesinó a su conviviente y a 5 hijos pequeños de la misma. Esto ocurrió en el año 1960 y este señor fue encarcelado. Y aquí viene un tema que yo creo que es necesario que se señale, por eso causó la mayor polémica aquí en Chile. Él fue, entre comillas, educado, se le enseñó a leer, a escribir, se le enseñado algunas artes manuales, se hizo un pequeño luthier en la fabricación de guitarras, un muy buen fabricante de guitarras, durante ese periodo que estuvo encarcelado, ¿ya? Estuvo 2 años y medio, 32 meses encarcelados después de haber tomado conciencia, llamémosle así, del horrendo crimen que había cometido, se le aplicó la pena de muerte, ¿ya? Después de 32 meses, 2 años, más de 2 años y medio. Y aquí viene el cuestionamiento, o sea, ¿por qué esperar 2 años? Si de un comienzo tal vez se pensó, se resolvió o estaba a priori establecido en términos legales, que no había otra manera de terminar este asunto, que era la aplicación de la pena de muerte. ¿Por qué esperar 3 años o casi 3 años? ¿Por qué educarlo? La gente decía, ¿por qué educarlo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Ya? Bueno, ese es el famoso, ¿no? Yo lo invito a leer por ahí o a ver la película Chacal de Nahuel Toro, que ocasionó, y de ahí vino ya una serie de polémica en torno a la aplicación de la pena de muerte. Pero Juan, esto mismo sucede en los Estados Unidos cuando se le aplica la pena de muerte a alguien, incluso se pasan 10, 15, 20 años en el corredor de la muerte. Sí, claro. Sí, por eso, o sea, ¿cuál es el sentido de si tiene la certeza, la seguridad en términos legales, penales, de que tal persona o personas cometieron efectivamente este delito? ¿Por qué esperar tantos años? Yo creo... ¿Por qué en este caso de acá en Chile educar prácticamente de cero a esta persona para después asesinarle, diría yo? O sea, es a la gente que se lo asesinó, no se le aplicó la pena de muerte.
Bueno, ese tema. Yo creo que esto es para causarles, digamos, más pena, ¿no? Porque la muerte, pues, va a durar unos segundos. La pena de muerte, el momento en que se la aplican, en unos minutos va a estar muerto. Pero si le hacen esperar 15, 20 años en ese corredor de la muerte, sin saber cuándo se va a dar ese momento, pues yo creo que eso tiene que causar mucha intranquilidad en una persona. Y yo creo que ese es el sentido de esperar tanto tiempo, hacerles sufrir de alguna manera para que paguen lo que hayan cometido. No sé ustedes cómo lo ven. Ante eso, Dawis, quiero expresar algo. Lidero hoy la palabra comentando dos aspectos. Nosotros veíamos en ese magnífico programa de hace 8 días sobre Jack el Destripador que el contexto social de pobreza, falta de recursos, la falta de oportunidades hace vulnerables y hace que la víctima se exponga a un medio del contexto que ha sido mismo creado por la sociedad. La educación como una reformación implicaría entonces dos aspectos. Una educación social donde la cultura se distribuya como seres humanos con una igualdad de derechos necesariamente, con una igualdad de oportunidades. Y allí el colectivo y la sociedad tiene que tener una firmeza en su pilar de grandeza para enumerar el segundo punto sobre esa necesidad de educación. Nosotros quizás aún en el año 2021 no sabemos y no estamos educados para saber qué es la muerte y qué es el ser humano. El ser humano dispone de la muerte a través de unos principios de ley, pero ¿dónde está la reformación de una sociedad de igual de oportunidades? Y quizás sea la pena de muerte un deterioro del mismo caos que internamente el hombre dispone a una cultura de muerte y de guerra. Y allí la necesidad entonces de nosotros restablecer un principio de educación, de reforma, sobre el conocimiento de esos principios de qué es la vida, qué es la muerte, de qué podemos disponer nosotros como seres humanos, pero también como seres humanos establecer socialmente una igualdad donde la ley nos cobija. Sobre ese principio sería imposible determinar que los intereses sobre el principio de que exista la pena de muerte no son más que políticos y falta de una reformación social. Dices, apartándonos un poco de la parte de educación y de los derechos humanos que implica todo esto, ¿se conoce, digamos, de algún estado que se haya desestabilizado de implementar la pena de muerte? No lo veo, no lo creo. Al contrario, este tema de la pena de muerte también es una acción como, y volviendo un poco, y quiero tomar un concepto ya un poco personal, es una acción muy hipócrita también de los mismos estados y de la misma legislación, las mismas constituciones. Lo referenciaba en el caso colombiano, la Constitución Política de Colombia no reconoce como tal la pena de muerte, pero el Estado y la legislación misma, en sus acciones y en sus manejos un poco corruptos, por no decir demasiado corruptos, permiten ejecuciones extralegales o ilegales. Y entonces el Estado como tal, la sociedad como tal, lo asume como una acción ya cotidiana y prácticamente de la vida diaria. Y retomando un poco lo que sucedía aquí con el tema de Jack el Destripador, en un Londres lleno de miedo, de rumores, y en medio de la pobreza, de la miseria y de todas esas circunstancias que se vivieron en la zona de Whitechapel, donde se desarrolla la escena de lo que se conoce como la historia de Jack el Destripador, pues prácticamente no ha cambiado nada en el escenario si se traslada al día de hoy. Me refiero a esto con que, a pesar de la llegada de la tecnología, de los avances científicos, etcétera, etcétera, seguimos siendo sociedades, gobiernos y estados perversos. La intelectualidad nuestra no nos sirve para lograr contener las penosas condiciones de saber manejar un hecho, como lo referenciaba Juan, de condenar a alguien que mató a su familia después de 2 años que vivió en la cárcel o que estuvo en una condena, como lo referencia Dewis, en Estados Unidos, en donde la pena de muerte todavía es válida en algunos estados, en otros no, porque recordemos que Estados Unidos, en cada estado hay una legislación propia.
y por eso se demoran 5, 10 hasta casi 20 años para definir si se va a condenar o no a el presunto implicado y cómo lo van a matar, si lo van a matar con una inyección letal, si lo van a matar con gas o si lo van a llevar a una silla eléctrica, qué sé yo. Es decir, hay una acción perversa en sí desde el comportamiento social reflejado en la conducta misma desde la legislación y de la accionar del Estado y del accionar de los cuerpos ejecutivo y legislativo, en este caso los congresos o las asambleas o las cámaras de diputados, en algunos países se les llama así, que son las que entre comillas legislan, pero al final de cuentas de toda esa parafernalia de leguleyadas y de legislación va, legislación viene, pues no pasa nada. Simplemente se sostiene una historia, se sostiene un elemento que se vuelve, como bien lo decía Sandra, también amarillista y macabro al sostener la acción de tener a una persona que presuntamente va a ser condenada a la pena capital, pero se le tiene ahí en esa acción como de suspenso por no se sabe cuánto tiempo, para mirar a ver si de pronto al final termina siendo condenado, termina siendo ejecutado o quizá no. Eso es una cuestión que también se ha vuelto casi que una lotería. Perfecto. Voy a pedirles muchísima brevedad porque tenemos 2 temas para cerrar el programa. Nos quedan aproximadamente unos 15 minutos y para poderlos abarcar necesito mucha brevedad. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, todos ustedes, de que hay crímenes que son más, digamos, más deleznables que otros. Por ejemplo, los violadores y asesinos de niños, los pederastas. Incluso podríamos incluir dentro de esa línea el terrorismo. ¿Ustedes creen que para estos casos sí que podría tenerse en cuenta la pena de muerte como una manera de castigarle por esos actos? Quiero empezar por Edison. Es un tema difícil desde la dimensionalidad que lo veamos. Si lo vemos desde un contexto social, si lo vemos desde la memoria en que siempre hemos fabricado un lenguaje de justicia, que es imponer una ley sobre el otro y darle muerte, es justo para el que va a morir, estableceríamos una dimensión superior en la cual tendríamos que encontrar la causa por el cual se genera un deterioro social. Es que el ser humano tiene que ser llamado a trascender en la vida la misma condición de conciencia, la misma condición de trascendencia, porque si no lo hacemos, Dawis, estamos generando una cultura de violencia cuando permitimos que exista una ley de odio y de venganza. Y si yo para ejecutar mi odio y de venganza debo colocar al otro sobre la condición de muerte, que es el exterminio de la propia vida, estaría ejecutando que es la venganza y no el perdón y la solución de una problemática humana la que debemos como seres humanos desarrollar y trascender. Esa es una sociedad de conciencia y esos son quizás los parámetros a establecer a los que debemos dirigir el mundo, ya que el mundo es un solo colectivo. Excelente, Edison. Sandra Rincón. No, yo creo que es un tema muy complejo para el caso de los violadores, porque muchas veces no se logra establecer si esa persona es realmente culpable o inocente, a no ser de que éste sea sorprendido en flagrancia. Pero la verdad es un tema muy complejo y debe ser discutido ampliamente, igualmente para actos de terrorismo, ¿no? Yo pienso que estos son temas que deben ser discutidos a nivel, digamos, del Estado, de las Cortes y de las mismas, digamos, los altos tribunales de cada país. Vale, entiendo que sea así, pero quiero las opiniones de ustedes. Juan, ¿usted qué opina? Sí, yo reitero, estoy de acuerdo con Edison y Sandra. Es un tema difícil, insisto, el Código Supremo me ha dicho, no es algo así como tan llevadero y solucionable. Hay muchos aspectos que hay que examinar, a veces quedan muchas dudas. Aquí el último fusilamiento, como dije anteriormente, se produjo en 1985 y quedaron muchas dudas. Se ajustició a 2 personas, se lo fusiló, 2 ex carabineros, pero quedaron muchas dudas si ellos habían participado. Se quedó la certeza de que sí, habían participado, pero también siempre se quedaba la duda de que había más personas.
¿ya? Y que nunca realmente se supo si realmente participaban en otro elemento. Entonces, cuando quede este margen de dudas, de cuestionamiento, de las causales, de los efectos, es difícil plantearse en términos de que, bueno, en el caso de acá de Chile o de otros países, de restituir la pena de muerte. Acá, por lo menos, los crímenes más que eran considerados justificables para aplicar la pena de muerte es el robo con homicidio y la violación con homicidio. Se consideran en términos penales los más graves en la justicia chilena. Sí. Es difícil, pero yo creo que ahí habría que ver una instancia donde participen no solo en términos jurídicos, también en términos éticos, legales, especialistas, psicólogos, psiquiatras, o sea, toda una serie de expertos, y yo haría filósofo incluso en el tema que permitan discernir con total claridad si es realmente aplicable en algunos casos muy específico, puntual, en la pena de muerte. Perfecto. Entonces, voy a ponerle el nombre y apellido. Nombre, por ejemplo, Garavito, mató a más de 200, violó y asesinó a más de 200 niños. Ulises, ¿merecería la pena de muerte? Bueno, yo no lo tomaría como un elemento de cierto grado. Un individuo que cometió 200 delitos o 200 violaciones a menores de edad. Pero entonces me tendría que ir también a otros individuos, a un grado de otra categoría, y es los jefes de Estado que a nombre de la paz y a nombre de la democracia condenan el terrorismo, el comunismo, el socialismo y todos los ismos, y con base en eso también cometen genocidios, guerras, promueven guerras, etcétera, etcétera. Entonces, hablaría de un Garavito y de muchos Garavitos. Perfecto, 9:19 p.m. Están ustedes en Primera Línea a través de KM440 Radio. Último tema para poder debatir, para que todos pongan su opinión sobre la mesa, para que me den su opinión al respecto, y es sobre si el aborto, al igual que la eutanasia, es también o se puede considerar una pena de muerte. Empezamos por Juan. Bueno, ambas instancias se ubican en lo que en términos éticos y morales se llaman situaciones límites, ¿ya? Situaciones límites donde, a mi juicio, y esto es una consideración muy personal, yo creo que queda a la conciencia de las personas que están directamente involucradas. No se puede cuestionar a una mujer que practica el aborto si tú no estás no has vivido, no eres parte, no eres pareja, familiar de ella. Yo creo que queda en la conciencia de cada cual el tema del aborto y también el tema de la eutanasia. El tema de la pena de muerte es, yo diría que un poco más complicado porque siempre va a involucrar muchas más personas. Y además, no sé si habría ser una especie de catástrofe a nivel mundial, pero por lo menos yo lo que he percibido, he investigado acá en Chile y en algunos países de Latinoamérica, por lo general todas las personas que históricamente han sido ajusticiadas, a quienes se les ha aplicado la pena de muerte, yo diría que en un altísimo porcentaje, provienen de personas que han vivido o nacieron o tuvieron familias, fueron parte de familias en situación bastante irregular, con muchas dificultades económicas, sociales, educacionales, etcétera. Esas personas que se han llegado a convertir en criminales, asesinos, qué sé yo, como quiera llamársele, son a quienes se le aplica se le ha aplicado esta pena de muerte. En cambio, personas que también han cometido delitos tan o más graves que ellos, pero pertenecen a una élite o una situación económica más elevada, generalmente no se les aplica y se le disminuye por X circunstancias esas penas. Perfecto, Juan. Ulises Maldonado. Bueno, hablar de aborto y de eutanasia depende también de la situación de cada persona, de cada individuo o familia que sea o está involucrada en esa situación. Toca observar desde muchos ángulos y desde muchas aristas si se puede determinar esto como una pena de muerte y de acuerdo también con el contexto
sociopolítico y religioso, tradicional, cultural, político, etcétera, etcétera, que pesan mucho a la hora de definir si se cataloga o se puede categorizar como una pena de muerte o no. Lamentablemente estamos en un mundo en donde pesan mucho ese tipo de elementos, y por eso se hace difícil entrar a categorizar y a ponerle grados o niveles a este tipo de situaciones como el aborto o la eutanasia, porque toca, desde mi punto de vista muy personal, determinar las causas, los antecedentes y la acción misma que llevó al grupo o al individuo a tomar esa decisión. Perfecto. Sandra Rincón. Creo que eso va de acuerdo al caso y al enfoque que se le haya dado. No todos los casos, digamos, para aplicar la eutanasia son los mismos. Igualmente en el caso del aborto. Creo que esos son temas pues bastante espinosos y deben ser tratados desde el punto de vista ético y moral. Eso creo que está en cada mujer, ¿no? Y que las mujeres, cada una, pues son autónomas en su cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es para un debate muy interesante. Perfecto. Edison Montoya. Gracias, Dawis. Muy bien, como es la opinión personal, el aborto es una pena de muerte. Nosotros, y como toda la mesa de trabajo lo contextualizó, las variables de cada texto, de cada caso, deben ser cambiar. Pero la mujer, al ser dueña de su cuerpo, no es dueña de la ley natural, y no es dueña del principio del equilibrio. Es que el ser humano es un ser de equilibrio, y eso es la estética, y esos son los principios de vida, y la vida genera que el cuerpo, a través del amor y la química que produce una relación, debe ser cuidada, porque el mismo cuidado cíclico de la mujer perdura, ovular una vida o permitirla. Las condiciones de la sociedad es que aún no tenemos un principio de educación, que es el ser humano. Después de la muerte de Nietzsche, nos planteó, Dios ha muerto, ahora ¿qué vamos a hacer sin él? Y es la grandeza de cada ser humano desarrollarse como el superhombre, pero la sociedad no tiene ese enfoque. Por lo tanto, seguimos diametralmente oponiéndonos a efectos, pero sin reconocer una causa, que es la necesidad de, como hombres y como mujeres, desarrollar una sociedad más estética. Y bajo la condición de la eutanasia volvemos al mismo principio, aún no sabemos qué es la realidad de la vida ni de la muerte. Por lo tanto, sí son temas bastante espinosos de poder entender y asimilar, pero mi opinión personal en el aborto, si no somos dueños de la vida, es una condena de pena de muerte. Muy bien, son las 9:25. La próxima semana vamos a tener otro tema muy interesante, como cada martes, y vamos a aprovechar este momento, Edison, para comentar los siguientes programas que vamos a preparar, porque venimos cargados hasta el mes de diciembre con una serie de temas bastante buenos que seguramente van a tener a mucha gente pendiente de nuestro programa. Claro que sí, invitamos a toda nuestra audiencia, a toda nuestra mesa de trabajo, a que continúen cada martes con estos espacios de entendimiento a la realidad. Y para eso, el próximo martes, el 23 de noviembre, estamos teniendo un tema de la actualidad, el calentamiento global. Vamos a mirar sus efectos, vamos a empezar por sus causas, por los efectos de hoy en día. ¿Qué está pasando? ¿A qué nos enfrentamos según la ciencia? Es un tema bastante interesante, donde vamos a invitar para dentro de 15 días, el 30 de noviembre, a que nos sigan con un tema hermoso, que es la música y la influencia en la sociedad. Vamos a mirar ese desarrollo histórico de la música y cómo la sociedad se ha desenvuelto a través de toda una trayectoria del desarrollo de la música. Y en ese programa Invitación a la Música vamos a invitar para el 7 de diciembre a hacer un especial de John Lennon en homenaje a su muerte, que es el 8 de diciembre, donde vamos a mirar ese desarrollo histórico de sus letras hacia la paz. Y vamos a finalizar esta invitación para el 14 de diciembre haciendo una investigación muy hermosa que hemos realizado sobre la película de Matrix, ya que se da el lanzamiento de la cuarta serie de Matrix para el 24 de diciembre a nivel mundial. Queremos entender qué es la Matrix dentro de la proyección de una realidad. Esa es nuestra investigación extensiva hasta el mes de diciembre.
Perfecto, 4 super temas: el cambio climático, música y su influencia en la sociedad, el programa sobre John Lennon y Matrix, la película que se estrena en el mes de diciembre y pues que siempre ha causado mucha controversia porque se asegura, ¿no?, que tiene muchas similitudes con una cierta realidad que vive la humanidad. Son las 9:27. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, que ha estado pendiente de nuestro programa. Les repito que a los que nos escuchan a través de nuestro podcast en iVoox y Spotify, un agradecimiento especial. Son más de 1,200 personas las que escucharon el programa de Jack el Destripador. Se nota que ha interesado muchísimo este tema y agradecemos mucho a ustedes por ello. También a la gente que nos escucha a través de Fiesta 95 FM en Southampton, nos escuchan en directo a esta hora, y por supuesto a todos nuestros oyentes online a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. Yo soy Dawis Buitrago, les agradezco a todos ustedes su sintonía, un abrazo cordial y que tengan una feliz semana.